Hey, buenas a todos, yo soy Carlos C144 y me acuerdo en vuestras pantallas para traeros un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablar de la carga y descarga de condensadores. Mi recomendación es que veáis los vídeos anteriores, bueno, el de Thevenin Norton no lo he hecho, pero lo haré. Y sobre todo el del fundamento teórico para cargar y descargar condensadores, ¿vale? Entonces, bueno, ya sin más demora vamos con el circuito inicial que tenemos. Este es el circuito que, como siempre, voy a explicar qué elementos tenemos por si utilizáis otra nomenclatura. Esta sería una fuente independiente de intensidad. P1 y P2 serían dos interruptores. Cuando están abiertos no circula intensidad, cuando están cerrados circula intensidad. Luego una resistencia, un condensador y una fuente independiente de tensión de 10 voltios. Vale. Entonces, inicialmente el circuito tendrá el interruptor P1 cerrado y el P2 abierto. Luego, en un instante que yo considere el tiempo cero, abriré el interruptor P1 dejando el interruptor P2 también abierto. Y estará en esta configuración durante un segundo. Tras pasar ese segundo, en el tiempo igual a un segundo, lo que haré será cerrar P2 y dejar abierto P1. Y lo que queremos ver es cómo evoluciona la tensión en función del tiempo. Para ello, primero tenemos que saber de qué situación partimos, por lo que vamos a analizar el circuito inicial antes de que empiece a contar mi tiempo. En este momento lo que tengo es P1 cerrado y P2 abierto. Como lo de la derecha del circuito está desconectado debido a que el interruptor P2 está abierto y no lo conecta, me puedo olvidar de la parte de la derecha. No es que desaparezca, es que simplemente me olvido. Sigue estando conectado, pero no me afectará a mis cálculos. A menos que quiera calcular algo un poco peculiar, no me va a afectar, así que lo puedo olvidar. Entonces me queda este circuito. Si nos fijamos, en medio, entre la fuente de intensidad y el condensador, tenemos un cable sin ningún elemento. Como estamos trabajando con elementos ideales, suponemos que en ese cable la tensión es cero. Y por lo tanto, como está paralelo este cable a el condensador, la tensión del condensador también será cero. Por lo tanto, partimos de una situación en la que la tensión inicial del condensador es cero. Podría haberse dado el caso en el que no llegáramos a obtener cuál es el valor concreto de la tensión inicial, ya sea porque vamos a suponer que inicialmente el condensador esté desconectado. ¿Eso significa que la tensión del condensador es cero? No, significa que no la sé y que me tendrían que dar, porque podría ser que inicialmente el condensador esté cargado de algún otro ejercicio, alguna otra práctica que se ha hecho en el laboratorio con él, y por lo tanto su tensión inicial no sería cero. En ese caso no lo tendrían que dar, en este caso no hace falta porque, como hemos podido ver, se puede calcular. Ahora pasamos al intervalo en el que están los dos abiertos. Igual que antes, voy a quitar las partes que estén desconectadas del circuito. El cable en medio también lo quito en esta ocasión porque, como estaba abierto, no iba a influir en los cálculos. Ahora lo que tengo es un circuito muy simple en el que la fuente de intensidad y el condensador están en serie y al condensador le atraviesa una intensidad de 10 amperios. Como sabemos, la intensidad de un condensador está relacionada con su tensión a través de esta derivada, por lo que si integramos esta fórmula, me queda que la intensidad del condensador es 10 veces el tiempo más el valor inicial, que como el valor inicial hemos visto antes que era 0, me queda que la tensión del condensador va a ser 10T, es decir, la tensión del condensador va a variar en forma de recta durante este segundo. Como va a estar simplemente un segundo en este modo, al acabar este segundo, si sustituimos la T por 1, nos dará el valor de tensión que tendrá almacenado el condensador, que serían 10 voltios. Bien, ya pasando al final del circuito, igual que antes vamos a quitar las partes que no nos interesan, pero ahora ya es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un equivalente de Thevenin para poder aplicar lo visto en el anterior vídeo, ¿vale? Entonces, para calcular el equivalente Thevenin, lo que tenemos que hacer es fijar dos terminales, en este caso el terminal superior del condensador, que lo vamos a llamar A, y el terminal inferior del condensador, que llamamos B, y este será nuestro circuito de Thevenin. Entonces, para ello, nos olvidamos del condensador, como si no existiera, y vamos a calcular dos cosas, la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Entonces vamos a empezar con la resistencia equivalente. Para la resistencia equivalente tenemos que eliminar primero todas las fuentes independientes que hay en el circuito.
en este caso I2, la de intensidad y la de tensión. Fijaros bien porque no las elimino exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando tú eliminas una fuente de intensidad, lo que te queda es un circuito abierto. Es decir, no va a haber intensidad por esos terminales. Y cuando elimino una fuente de tensión, lo que pasa es que queda en cortocircuito. Lo que no va a haber es tensión, pero sí puede haber intensidad. Por lo tanto, esto es muy importante que tengáis en cuenta porque es un error muy habitual eliminarlas mal. Entonces, una vez que ya tengo eliminadas las fuentes independientes, lo que hago es poner una fuente independiente entre A y B, puede ser de tensión e intensidad, yo prefiero de tensión, de valor UG, atravesada por una intensidad IG. Realmente en este caso no haría falta hacer esto, pero como el circuito se puede complicar mucho, vamos a hacerlo de la forma más genérica posible para poder resolverlo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a eliminar las partes que no nos influyan, como la de la izquierda, y simplemente la R equivalente se define como el cociente de menos UG entre IG. Pero claro, como UG y IG no tienen valor, tenemos que calcular una relación entre ambas para poder obtener ese cociente. Entonces, si nos fijamos y hacemos la suma de tensiones en la malla que tenemos, la tensión de la fuente más la tensión de la resistencia en el mismo sentido tienen que ser igual a 0. La tensión de una resistencia sabemos que es el valor de intensidad por el valor de la resistencia. Como la intensidad vale IG y la resistencia 1, pues es IG por 1. Por lo tanto, me queda que UG más IG por 1 es igual a 0. De aquí obtengo muy fácilmente, despejando, que UG es menos IG. Por lo tanto, como yo he dicho antes, la R equivalente es menos UG entre IG. Sustituyo UG por menos IG y me queda menos por menos más, IG entre IG, 1. Por lo tanto, la R equivalente vale 1. El siguiente paso sería calcular la tensión de Thevenin. Para ello lo que tengo que hacer es dejar el terminal AB en abierto, ¿vale? Y la tensión que atraviese, que haya entre A y B, es mi tensión de Thevenin. Entonces, si yo me fijo en mi circuito, la tensión que pase por la fuente de intensidad hacia abajo coincide con la tensión AB y por lo tanto con la tensión de Thevenin. Entonces vamos a calcular la tensión de mi fuente de intensidad. Si me fijo en esa malla, tengo que esa tensión tiene que ser igual a la tensión de la resistencia, que como hemos visto antes, en este caso sería 10 por 1, más la tensión de la fuente de tensión, que son 10. Por lo tanto, 10 por 1 más 10 da 20. Por lo tanto, la tensión AB es 20, que sería tensión también de la fuente de intensidad, y por lo tanto ya tenemos la tensión de Thevenin, que vale 20 voltios. Por lo tanto, puedo dibujar mi circuito equivalente en el que pongo la tensión de Thevenin, que vale 20, y mi resistencia, que vale un ohmio, y entre A y B pondría el condensador. Con esto ya puedo aplicar la fórmula que vimos en el anterior vídeo, que era la siguiente. Recordar que tengo que restarle a T el valor del tiempo en el que empieza este circuito. Como es 1, pues le resto 1. Entonces, VE es el valor de la fuente que tengo conectada a mi condensador, que en este caso serían 20. Y V0 es el valor inicial que tuviera el condensador, que como hemos visto antes es 10. Luego la R vale 1, el condensador vale 1, por lo tanto R por C vale 1. Y operando un poco con esta expresión llegamos a que esta sería la expresión. Por lo tanto ya tengo cómo evoluciona la tensión del condensador en este tramo. Y hasta aquí fin del vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en breve con más. Adiós.